de vuelta de alguna otra forma. Existen básicamente dos grupos de archivos, o dos tipos, que son los archivos de texto por un lado y los archivos binario por el otro. La diferencia básicamente que existe entre unos y otros es la forma en que esos archivos se interpretan al momento de leerse o al momento de escribirse. ¿Por qué? Porque la realidad es que, como sabemos, todo lo que se guarda en disco, todo lo que se guarda en memoria, es codificado en binario, o sea, son unos y ceros. Bien, eso lo van a ver en SPD, si no lo vieron, lo van a ver en algún momento. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la forma en la que se está codificando ese grupito de unos y ceros. ¿Por qué? Y porque si yo guardo un carácter, ese carácter pasa por la tabla ASCII y después se convierte a un valor numérico y después a binario. Entonces yo lo que estoy guardando es la codificación en binario de el valor ASCII. Bien, entonces, por ejemplo, si yo guardo el 7, estoy guardando el binario, el valor binario del carácter 7. Eso es modo texto. Entonces, para poder guardar ese 7, necesito 8 bits en memoria u 8 bits en el soporte en que esté guardando el dato, solo para guardar un carácter. Un byte necesito. Mientras que para poder guardar un valor numérico, por ejemplo, si lo guardo en binario, voy a necesitar 4 bytes, o sea, 32 bits. Eso va variando dependiendo de los lenguajes, dependiendo de qué tratamiento le den los lenguajes a los tipos de datos. Pero básicamente esa es la diferencia. Si yo traigo algo en formato de texto, primero lo paso por la tabla ASCII y después hago la conversión. Y si guardo algo binario, guardo los datos según el tipo de dato. Un entero, un flotante, un char, una cadena, un diccionario, una lista, lo que sea. Dentro de... ¿Quedó clara la diferencia? Por ahora es más bien conceptual, no hay diferencia entre una cosa y la otra. Sí, profe, quedó claro. Bien. Dentro de los archivos de texto vamos a encontrar archivos TXT, archivos CSV, que son los que vamos a trabajar hoy, archivos HTML. Es decir, yo podría, por ejemplo, codificar una función que escriba un archivo HTML con, no sé, un cuerpo, una marquesina, un título, una imagen. O sea, desde mi código Python podría crear un archivo que represente una página web. ¿Lo vamos a hacer ahora? No, si quieren lo pueden investigar. No deja de ser un archivo de texto, lo pueden hacer. Los archivos TXT, que son estos que están acá, archivo de texto plano. ¿Sí? Como si estuviéramos abriendo un bloc de notas y escribiendo en un bloc de notas. Y los archivos CSV son unos archivos especiales que nos sirven para guardar datos separados por coma o separados por punto y coma. Ahora los vamos a ver en un ratito. Por otro lado tenemos los archivos binarios. ¿Sí? Estos archivos no se pueden interpretar como texto porque básicamente lo que estamos guardando es o una imagen o una animación o un archivo de audio o un archivo de lo que sea, pero no es texto. ¿Bien? ¿Podríamos guardar texto? Sí, pero no lo estamos guardando en formato texto. Lo estamos guardando como una secuencia de números binarios según el tipo de dato que estoy guardando. ¿Nos vamos a meter con archivos binarios? No. La verdad que no. Ahora, sabiendo que existen dos tipos de archivos,
nosotros tenemos que tener en cuenta que para poder trabajar con esos archivos tenemos que, en primera instancia, abrirlos. Yo no puedo laburar con un archivo que no esté abierto. A ver, lo llevo a un ejemplo muy pavo. ¿Puedo escribir un documento de Word si no abro el documento? Y difícilmente. Bueno, acá pasa lo mismo. Si yo quiero laburar con el archivo, lo tengo que abrir. Ahora, yo lo podría llegar a abrir para leer el contenido del archivo o para escribir en el archivo. Lo que sea. Y en el modo que sea, si es binario o si es de texto. Entonces estos modos, básicamente, digo mucho básicamente, me estoy dando cuenta, pero porque es temprano, todavía no coordino lo que digo. Los modos representan la forma en la que yo voy a abrir el archivo, según el tipo de archivo. Entonces, por ejemplo, R es el modo de apertura de archivo para poder leer texto. Y W es el modo de apertura de un archivo para poder escribir texto. R de read, W de write. Y acá hace una aclaración el W. Bueno, si el archivo existe y yo lo abro para escritura, lo voy a terminar sobreescribiendo. O sea, lo piso. Ahora vamos a probar. Después, el modo. Estos dos son los que vamos a utilizar. El modo RB y WB, análogamente, son lo mismo que el R y el W, nada más que me sirven para archivos binarios. El modo A es el modo append y nos sirve para abrir un archivo y poder anexar información adentro. Dijimos que el modo W, que es modo escritura, lo que hace es escribir o sobreescribir un archivo si ya existe. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero agregar contenido a un archivo? Bueno, tengo que abrirlo en modo append. Y por último, el modo R+ o W+ sirven para abrir un archivo de texto en modo escritura y lectura. O sea, yo lo abro para poder escribir y leer a la vez. No es la misma secuencia, ¿no? Pero lo tengo abierto al archivo, escribo y después leo, o leo y después escribo. Estos dos no los vamos a usar. ¿Cuáles vamos a usar? Quizá el modo append, el R y el W, que son los tres que vamos a probar. ¿Hasta acá? ¿Alguna pregunta? Profe, buen día. Buen día. Profe, ¿cómo va? No me puedo meter a la transmisión de Mario, que es la única que no está llena. Sí. Me queda cargando y no puedo entrar. Y no es un problema de conexión mío, digamos. A ver si yo puedo verlo. Bueno, para que salgo y me vuelvo a entrar, que Sí. ayer me pasó eso. Gracias, Mariu. Sí, quedó ahí medio dando vuelta. A ver. Ahí. Bueno, acá tenemos una breve descripción de. A ver, esperen, vamos a esperarlo a Mario de vuelta. Sí. Puede ver Mati. A ver. A ver ahora. Ah, lo perdimos. No, profe, me queda cargando. O sea, me queda con los cuadraditos dando vuelta y no. Si no, a ver que retransmita otra persona.
A ver, Adolfo, que te veo ahí primero. Ah, ahí está. Fíjate a ver que está debitado. Ahí está, profe. Perfecto, gracias. Bueno, en la PPT van a encontrar una pequeña descripción de cada tipo, pero más o menos se las estuve explicando recién de manera oral. ¿Cómo laburamos con archivos? Sean de texto, sean binarios, el tipo de archivo que sea, no importa. Nosotros vamos a establecer una secuencia en 3 pasos, que es abrir el archivo, usar el archivo para leerlo o escribirlo y cerrar el archivo. Siempre tenemos que cumplir con esas 3 cosas, abrirlo, usarlo, cerrarlo. Obviamente, como decíamos recién, si yo no abro el archivo, no lo puedo usar, así que no tiene sentido. Mínimo primero tengo que poder abrirlo. Después usarlo implica muchas cosas. Implica agarrar y leer los datos que quiero, escribir, o meterme dentro del archivo y empezar a trabajar en disco. Esa es otra forma de laburar, otro tipo de funciones que vamos a utilizar. ¿Sí? Pero no nos vamos a meter en esa porque la verdad que el laburo que tenemos que hacer para tratar un archivo directamente sin traerlo a memoria es muy costoso. Y es costoso a nivel de recursos, porque para algo se inventó la memoria intermedia, la memoria RAM, que es para traer datos a memoria y poder manipularlos. ¿Sí? Entonces, lo que es acceso directamente al disco para poder laburar, hacer una búsqueda, escribir algo, modificar algún registro, borrar algo, no lo vamos a hacer. ¿Sí? Siempre nuestra mecánica va a ser traer los datos, laburarlos en memoria y después escribirlos de vuelta. ¿Cómo abrimos un archivo? Vamos a utilizar la función open. Esta función open va a devolver un objeto del tipo file, ¿sí? Que va a ser la representación de nuestro archivo, del archivo que estemos abriendo en memoria. ¿Qué recibe open? Open recibe 2 parámetros. El primero es el nombre del archivo. ¿Bien? ¿Qué representa el nombre? Bueno, el nombre y la extensión, solo el nombre, el directorio en donde va a estar el archivo. No sé, supongamos que lo quiero guardar en documentos. Bueno, C, barra, mis documentos o documentos, barra, carpeta específica en donde quiero guardar mis archivos, barra, y el nombre del archivo. Nombre.txt. Eso es el path. Bien, se denomina path del archivo. Y el segundo parámetro que va a recibir es otro string, porque nombre del archivo es un string, es el modo. Bueno, lo voy a abrir para lectura, lo voy a abrir para lectura o escritura de texto, para lectura de escritura binaria. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a abrir? Vimos las 3 partes, ¿sí? Y les muestro código. Para cerrar un archivo, suponiendo que yo ya lo abrí, lo usé, y ahora lo voy a cerrar, lo que tengo que hacer es llamar al método close del archivo. Entonces, yo ya tengo un archivo abierto, suponiendo que todo esto salió bien, que el modo de apertura es correcto, que el nombre del archivo existe, o que existe el directorio. Bueno, suponiendo que todo eso dio OK y que este puntero iba a decir, que este objeto está apuntando a algún lugar específico, a un archivo específico, bueno, para cerrarlo tengo que decir, bueno, cerrar este flujo, este string de datos que tengo con el archivo. Eh,
Bueno, nada. Al laburar con el objeto file, podemos obtener, además de los datos que yo quiero obtener del archivo, supongamos que estamos leyendo texto, puedo obtener información como el nombre del archivo, el directorio donde está el archivo. Eso es un manejo un tanto más avanzado que nosotros no lo vamos a ver por ahora. Bueno, acá, por ejemplo, archivo.close retorna true si el archivo está cerrado y si no, retorna false. Entonces yo podría saber si el archivo está abierto o cerrado. ¿Para qué? Bueno, para hacer algún tipo de validación. Archivo.mode, estas son propiedades, ¿sí?, del objeto file. Fíjense que no tienen paréntesis, simplemente es archivo.algo. Mode retorna el modo en el que se abrió el archivo. Y name retorna el nombre del archivo. ¿Por qué? Y bueno, porque en algún momento yo puedo hacer que mi objeto file esté abriendo un archivo, no sé, figuritas.txt, y en otro momento ese archivo esté apuntando a, perdón, ese file, ese objeto file, esté apuntando a otro archivo que es, no sé, álbum de figuritas.json. Entonces, en algún momento de mi programa querría saber cuál es el nombre del archivo que estoy operando. Bueno, y acá es donde empezamos a meter mano, ¿no? Porque si quiero leer un archivo, voy a usar el método, el método read. Y me voy un poquito para abajo. Si quiero escribir, voy a usar el método write. Así de sencillo. O sea, lo simplifico como para ir directamente al ejemplo y mostrarles código, ¿sí? No aburrirlos con la PPT. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a arrancar por archivos de texto. Vamos a escribir un archivito sencillo. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cuáles eran los pasos que dijimos? Una variable. Crear una variable. Bien. Y hay que llamar al archivo con el modo. Hay que abrir el archivo. Hay que abrir el archivo. Bien, entonces, vamos a hacer así. Mi archivo igual open. Me va a pedir el path del archivo. Si yo le pongo solamente el nombre del archivo, va a crear el archivo o va a ir a leer el archivo, depende para qué lo esté abriendo, al directorio raíz de este contexto en el que estoy laburando, de esta carpeta, de este proyecto X. Ahora, si pongo una ruta específica, bueno, va a ir a esa ruta, si es que existe. De vuelta, C, /, mis documentos, /. Mi consejo, la recomendación es que siempre laburen en el directorio local. No nos metamos en el tema de directorios relativos o absolutos. Primero, porque es medio heavy para explicarlo en un ratito. Y segundo, que cuando ustedes estén subiendo sus proyectos o entregando sus proyectos para lo que sea, vamos a tener el problema de que si guardan localmente los archivos en sus computadoras en una carpeta específica, cuando hagan un push, por ejemplo, en GitHub, esos archivos no se van a subir porque están en otra carpeta que no pertenece al repositorio que están con el que están trabajando. Entonces, cuando queramos probar sus ejercicios o probar sus parciales, trabajos prácticos, lo que sea que tengan que entregar, no vamos a poder porque no vamos a tener los archivos. Bien, entonces siempre lo ideal es trabajar en la misma carpeta
de lo que eventualmente para nosotros va a ser un repositorio. ¿Sí? Hago un paréntesis, les debemos una clase de Git y GitHub. ¿Sí? No sé cuánto pudieron ver en el ingreso de Git y GitHub. ¿Sí? Así que en algún momento nos tomaremos un ratito o pediremos a los profes de los sábados que refuercen el tema de Git. ¿Bien? Si es que no tenemos tiempo en la semana. Bueno, yo a este archivo le voy a poner nombre. ¿Nombre qué? Nombre TXT. TXT podría estar, podría no estar. La verdad que no importa la extensión porque en realidad la extensión es como el apellido del archivo, ¿no? Depende del sistema operativo. Por ejemplo, acá en Windows sí lo necesito, en Linux no lo necesito. Podría no necesitarlo acá tampoco porque en realidad la extensión no me dice cómo voy a estar abriendo el archivo. Si lo abro para lectura o escritura o si lo abro para lectura modo texto, lo abro para escritura modo texto. Entonces, la extensión puede estar o no. La realidad es que la ponemos más que nada para que si voy a crear un archivo, se cree con esa extensión y no tengamos que estar cambiándole, ¿sí? Cuando quiero salir de la aplicación y abrir el archivo por afuera, eligiendo con qué programa lo quiero abrir. Nada, por lo general ponemos la extensión. Si no pongo nada, dejo el open así, por defecto lo abre para lectura de texto. Me preguntan a mí, yo prefiero hacerlo explícito. Es decir, si lo voy a abrir para leer, ¿qué pondríamos acá? Coma R. Coma R. ¿Sí? Bueno, acá me tira todos, ¿sí? Los tipos de apertura. Que me lo preguntaron en un examen el otro día y no sabía que existía. Y la verdad que no sé para qué es tampoco. Pero bueno, no importa. No nos vamos a mover de los tipos que conocemos, ¿sí? De los modos que conocemos. ¿Qué quiero hacer ahora? No quiero leer, quiero escribir. Vamos a ir por la lógica, ¿no? Primero escribo. Para escribir algo así muy sencillito, bueno, a través del archivo, yo lo que voy a hacer es, perdón, se llamaba mi archivo, por eso no me aparecía nada. Lo que voy a hacer es escribir texto. Perdón. Abrí el archivo, lo usé, y ahora ¿qué me falta? Cerrarlo. Close. Cerrar. Mi archivo.close. Probamos. Y fíjense, se creó en mi directorio el archivo nombre.txt. Voy al directorio para que vean que no les miento. Acá tengo el archivo nombres.txt que fue creado el 5 del 5 del 23 a las 9:12. Como el archivo no existía, lo que hizo el Open fue crearlo. Se abrió, se escribió sobre el archivo, dentro del archivo, y después se cerró. Así de sencillito. La realidad es que la mayoría de los lenguajes, si lo vemos, no sé, en C, y la mecánica es muy parecida. La realidad es que es muy parecida. De hecho, casi que usamos la misma función con los mismos parámetros. En C, ¿se acuerdan cómo era la función? Los que están recursando. Y fopen. fopen, en vez de usar mi archivo.write, era fwrite y le pasábamos adentro el archivo como parámetro. Y después el fclose, le pasábamos el archivo y lo cerraba. Así que es muy parecido. Creábamos un
puntero de tipo file. Bueno, acá este puntero es esto, es este objeto. Y en C Sharp, y es más o menos parecido a esto que acabamos de hacer. Y en Java, y lo mismo. Cambian los nombres de los métodos, las funciones, por ahí los parámetros que le pasamos, pero es todo más de lo mismo. Si yo vuelvo a ejecutar esto, abrimos el archivo para que vean que tiene contenido adentro, porque no lo hicimos. Acá adentro, en nombre.txt, dice Germán. Si vuelvo a ejecutar esta rutina, y acá pongo, no sé, poner Mario, vuelvo a ejecutar, el archivo acá sigue existiendo, pero si voy a la info del archivo, fíjense que cambió la hora. 9:14. ¿Sí? Esto significa que el archivo que tenía antes dejó de existir y se sobreescribió nuevamente con un archivo que adentro contiene el nombre Mario. Profe, una consulta. Sí. Ese archivo que creaste vos de nombre.txt, Ujú. ¿lo puedes crear en cualquier lado que lo va a encontrar? ¿O es recomendable dejarlo adentro de alguna carpeta en específico o algo? Porque no había escuchado si lo dijiste o no. Sí, lo dije. La recomendación es que laburen dentro del directorio de la aplicación. Claro, ¿Sí? claro, eso sí. Pero bueno, Si vos querés que- No, no, listo, lo entendí ahí. Tipo, hay que agregarlo al repositorio que vamos a crear en GitHub. exacto. Buenísimo. A ver, podés hacerlo en otro directorio, sí, pero va a quedar local a tu máquina y cuando entregues o cuando hagas algún push en el repo remoto, no vas a tener el archivo. Claro, va a quedar todo en una parte y el otro en la otra. Exacto. Bien. Ahora, si yo en vez de abrir el archivo en modo W, lo abriera en modo A, ¿qué pasaba con el modo A? Concatena texto. Anexo, te agrega información. Va a anexar, va a apendizar, va a agregar, es A, no importa, pónganle el nombre que quieran. Vamos a poner acá Rampi. Hoy lo usé de objeto de estudio a Mario. Sí, Va a sí, soy agregar el. como No, que soy el hombre ejemplo. el nombre ejemplo hoy. Vamos a agregar al contenido que ya tiene el archivo. ¿Sí? Acá no va a pasar nada, en la consola no va a pasar nada, en la terminal tampoco. Pero si abro el archivo por acá afuera, ahora esto dice Mario Rampi. Bien. Concatenó una cosa al lado de la otra porque nunca escribí un salto de línea. Entonces, obviamente, va a escribir una cosa al lado de la otra. La lógica es que si yo quiero tener cosas separadas, y las voy a tener que separar por una coma, por un espacio, por un enter. ¿Sí? Si no, va a escribir literalmente lo que yo digo que escriba acá. Le dije escribí Mario, escribió Mario. Le dije escribí Rampi, escribió al lado Rampi. Bien. Lo importante es que acá vemos que no se sobrescribe con este modo. Profe, ¿te puedo hacer una consulta? Puede. A mí no me salta esto de que se guarde. Me sale un error diciendo using open without explicitly specifying and encoding. The cat is under the table. No te entendí nada. Dice using open without explicitly specifying and encoding. O sea, lo Eh, puse tal cual como vos lo pusiste, pero no me lo deja guardar. Puede ser que acá te falte el UTF-8 encoding, algo así. Prueba con esto. Pero
¿Te dice algo de Unicode el error? Le pusiste, ¿no? El modo de apertura acá. Lo perdí. Lo perdimos. Estoy probando. Ah, Sí, ¿Te está salta algo de empezando a- Unicode? ¿De casualidad? ¿No? Ok. Entonces eso no es. Yo le puse W porque estaba con el primero, por eso. ujú. Lo abriste y lo cerraste. A ver, mostraba pantalla. Ya. No sé quién estaba hablando. No, Valentín. Acá. Bueno, quedó cargando ahí. ¿Tenés permisos para escribir en el directorio en el que estás? No es una máquina de laburo, no. Es tu máquina. No, Rari. hoy creo que. A ver, dame un segundo. Sí, igual no puedo ver por qué no carga. Ahí se me crearon dos. Ahí me fijo. No sé qué Paren, creó Bill algo. Emoji. Ahí. Creo que se me creó. Si nada lo vi, parece que estaba dentro de la carpeta. Ok. Sí, sí, ahí listo. Nada más resuelto, Funciona. gracias. Perfecto. Bueno, este encoding que yo agregué acá, en realidad ahora no vamos a notar la diferencia, pero es, para decirlo así muy en criollo, es para extender el conjunto de caracteres que podríamos guardar. ¿Sí? Porque si usamos caracteres especiales, no sé, el símbolo femenino, masculino, o una carita, o lo que sea, medio que no le va a gustar, porque por default trae solamente los caracteres ASCII, y nada. De esta manera lo que estamos haciendo es extender el conjunto de caracteres que podríamos llegar a utilizar. Bien. Esto, si lo probamos de vuelta, va a funcionar. Tuki. Bien, ahora duplicó Rampi, porque lo ejecuté de vuelta. Bien, sabemos escribir un archivo. Ahora vamos a leer un archivo. Vamos a leer lo mismo que escribimos. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, mi archivo lo vamos a abrir. Vamos a indicar el directorio, el path, en este caso solamente el nombre del archivo. Y acá no vamos a poner nada. Para ver si realmente funciona esto del default, ¿no? Que por default lo abre en modo lectura de texto. ¿Qué tendríamos que hacer ahora? Abrí el archivo. Usarlo. Usarlo. ¿Cómo lo uso? ¿Cómo leo? ¿Se puede imprimir en la consola? Se puede imprimir, pero antes de imprimir, ahí dijeron algo por chat. Hablen, no escriban por chat. Como está arriba, pero en vez de .write, .readme, .read, Punto .read. Readme, no me quiero leer. nada que ver. Pero casi. Bien. Ese archivo .read va a devolver una cadena. Bien. Vamos a hacer un par de modificaciones. Vamos a ir al archivo. Vamos a generar un par de saltos de líneas. Que ahora vemos cómo lo hacemos desde el código. Guardamos. Ahí está. Entonces vamos a, no sé, en la variable de registro. Ya me spoilea todo esto. Vamos a llamar al método read. Y vamos a ver qué devuelve read. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué vamos a hacer? Un print
acá de registro. ¿Qué nos falta? Cerrar. Cerrar. Lo puedo cerrar acá, lo puedo cerrar acá. La verdad, por ahora es lo mismo. Lo puedo cerrar acá tranquilamente porque una vez que yo ya leí, guardé el contenido en una variable, tengo ese contenido en memoria, listo. Cierro el archivo y me despreocupo. Ejecutamos y muestra todo. ¿Bien? Muestra todo el contenido del archivo. Hay otros métodos como el readline y no sé si... Esperen porque no me acuerdo. Vamos a buscar en la PPT. Está el readline, ¿sí? Que va a indicar qué línea voy a leer. Bien, entonces yo podría agarrar y hacer... Shell no lo vamos a usar. Acá. Readline. Lee Mario. Pero si yo lo ejecuto de vuelta, sigue leyendo Mario. Ahora, vamos a hacer esto